Bienvenidos a su programa radial Dios de Impacto. Dios de Impacto. A cargo de la hermana Luz María Barrientos y María Elena Mejía, del Ministerio Mujer a Mujer. Acompáñanos durante los siguientes 60 minutos a través de Shekinah 95.1 FM y Shekinah TV. Iniciamos. El impacto de la mano de Dios libertó a Israel. El impacto de su poder derrotó. El Señor les bendiga en esta tarde. Estamos contentas y agradecidas como cada sábado tener la oportunidad, ¿verdad?, aquí con mi compañera María Elena Mejía, de poder compartir con ustedes testimonios de impacto. Tenemos aquí a una invitada muy especial en esta tarde. Yo sé que nuestros radioescucha están atentos para escuchar lo que cada sábado podemos traer de parte de Dios para que sea de bendición a sus vidas. Tenemos aquí, voy a presentar aquí a mi compañera María Elena. María Elena. Hola, buenas tardes, nuevamente otro sábado, y efectivamente, como dice Luz, agradeciendo al Señor porque nos permite estar aquí y compartir un tiempo de bendición. Importante la persona que va a estar con nosotros, puesto que cada testimonio que tenemos cada sábado vivifica, yo creo, y edifica, porque yo creo que no hay ninguna persona que no se pueda identificar con algo que nuestros participantes o nuestras visitas se tengan que decir. Adelante. De igual manera vamos a presentar aquí a nuestra invitada. Tenemos el gusto de tenerla. Yo ya tengo tiempo que compartía con ella y le decía cómo quiero que tú compartas tu testimonio de poder de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y yo sé que muchas personas se van a poder ser de edificación, como decía María Elena. Y van a estar abiertas también las líneas de teléfono para cualquier petición o para cualquier comentario, si gusta presentarse. Amén. Bueno, que el Señor bendiga a cada una de las personas que nos puedan estar escuchando por esta plataforma, por este medio. Amén. Damos gracias a Dios por estar aquí. Mi nombre pues es Silvia García. Amén, que el Señor le bendiga. Soy aquí de Ciudad Juárez y sí, ya hemos compartido un poquito con Luz, ¿verdad? Tenemos ese privilegio de estar, de haber compartido algunos momentos y pues nos gozamos, y gracias por la invitación. Gracias. No, pues bienvenida, Silvia, y aquí mi compañera María Elena. Bueno, vamos a compartir aquí con nuestra compañera Silvia un testimonio de vida, de lo que Dios ha hecho en su vida y cómo fue, ¿verdad?, parte también de cómo parte de lo que ella vivió, cómo también afectó su vida y también cómo Dios, ¿verdad?, vino a rescatar su vida. Si quieres compartirnos, Silvia, tu testimonio. Amén. ¿A qué edad? Ella nos comparte que ella fue sacada de las drogas, del pandillerismo a muy temprana edad. Silvia, si nos quieres compartir. Amén. Bueno, antes de compartir, quiero leer esta porción de la palabra que a mí me ha identificado mucho, que habla el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 12. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hermosas palabras del apóstol Pablo, ¿verdad?, dando también parte, o hablando parte de su vida, de cómo el Señor lo rescató y lo sacó de donde él estaba. Y bueno, pues sí, yo podría compartir con ustedes cómo a una edad temprana, habiendo crecido en una familia disfuncional, como podríamos decir, destruida por el adulterio, por las drogas, también por el alcohol, más que todas las cosas, por el abuso, golpes y todas aquellas cosas. Y sabemos que cuando crecemos en un ambiente de esto, nos va a afectar, siendo niños, va a afectarnos en nuestras emociones, en la seguridad que podamos tener nosotros. Y pues sí, crecí yo en ese ambiente. Y a muy temprana edad empecé en el mundo de la drogadicción. Uno de mis hermanos, que ya partió a la presencia del Señor, que es mayor que yo, pues él me enseñó algunas de esas cosas. Yo tenía exactamente 10 años cuando empecé a consumir drogas. Jovencita, sí, pues ¿Niña? Una niña. Ya estaba yo en secundaria, a esa edad yo ya estaba en secundaria.
era una niña, bueno, podríamos decir inteligente, porque a los 9 años yo ya estaba en primero de secundaria, entonces a esos 10 años ya estaba yo ya avanzada en la escuela, pero también llevaba una doble vida, ¿verdad? Aún así de niña, muchas de las veces vivimos vidas, en la casa somos una persona y afuera somos otra. Entonces vinieron muchos sucesos a mi vida siendo una niña, ¿verdad? Porque primeramente pues entré a ese mundo de drogadicción, empecé con un cigarrillo y mi hermano, como les decía al principio, que pasó a la presencia del Señor, él me enseñó a hacer otras drogas más grandes, porque él también las hacía, y así empezó mi vida, mi crecimiento, mi adolescencia, mi niñez en este mundo. Y aparte de eso también pues hubo un evento en mi vida siendo niña que por parte de un familiar empezó él a abusarme, ¿verdad? Físicamente o sexualmente podríamos decir. Y yo me callaba, y lo único que yo podía sacar aquello que yo sentía, aquel enojo, ¿verdad? Y aquella tristeza que me daba, como aquella persona que siendo parte de mi familia pues había hecho esto conmigo. Y yo recuerdo que yo estaba en el taller antes se usaba eso de mecanografía en la escuela. En aquellos tiempos, ¿verdad? De mecanografía. Y yo lo que hacía era escribir todo lo que él me hacía, todo, para poder yo sacar aquello que yo sentía, porque si ustedes saben, la mayoría que hemos crecido, que somos de esta edad y de aquellos tiempos, era muy difícil poder hablarle a nuestros padres y decirles lo que nos está sucediendo, porque era como un tabú, ¿no? No hablar de los abusos, estaba prohibido hablar de esas cosas, y todo eso se hacía muy escondido. Y entonces mi única forma de yo poder sacar aquello que yo tenía dentro de mi corazón era como su escape, y de mi alma, sí, era como mi escape, era escribir. Y recuerdo que en una ocasión estaba en casa escribiendo, no estaba nadie, porque lo hacía, claro, cuando no había nadie. Y llegó mi madre y mi hermana, la esposa de aquella persona, de mi cuñado, pues, que abusó de mí. Y recuerdo que me decía, llegaron ellas a la casa y yo saqué las hojas y las escondí, y me preguntaban que qué estaba haciendo. Y yo empecé a asustarme, no podía responderles, y entonces me insistían, sí. ¿Y nadie de su familia lo supo, Silvia? No, en ese momento cuando ellas me estaban presionando que qué estaba haciendo, y agarraron las hojas, me las quitaron porque yo las escondí atrás de mí, y cuando mi hermana empezó a leer todo lo que yo escribía, decía, ¿por qué mientes? ¿Por qué es esto? Y yo le decía, no, es que es verdad. Y yo se lo confesé en ese tiempo a mi mamá y a mi hermana, y ella me decía a mi hermana que por qué decía eso, que era mentira. Entonces yo le decía que no era mentira. Yo les contaba con detalle, pero pues no me creyeron, ¿verdad? Como suele suceder a muchos niños que no les creen. Pero déjeme le digo, Silvia, que también actualmente hay gente que tiene esa mentalidad de no apertura. Ajá. Y todavía en aquellos tiempos tal vez era un poco más cerrada, sí. Pero ahora también. Sí. También hay gente que no cree, porque una de las principales causas es que como no hay relaciones sanas, las mamás o los papás piensan que es mejor tener una relación con la persona que está abusando a con la persona que es su hijo, porque se supone que su hijo de alguna manera es una persona que tienen como controlada y no quieren perder esa sana relación con el familiar. Entonces se va dañando más la relación entre hijo y padres con el tiempo. Ajá. ¿Verdad? Sí, pues en mi caso no fue así, como que se olvidó, algo así, pero yo seguía con aquello en mi corazón. Y de alguna manera como que lo escondí, dentro de mi ser lo escondí, ya no quise como sacarlo para volver a sentir aquello que me había afectado. Entonces fue cuando ya empecé a un poco más a entrar en el mundo de las drogas. Y no eso fue lo que me orilló tanto, sino el que ver a mi hermano consumir y todo eso. Y mi madre era una persona muy... nunca me dio un mal ejemplo. Jamás, mi mamá nunca me dio ningún mal ejemplo. Desde que se separaron mis padres,
Mi madre se dedicó a trabajar para nosotros, éramos 12 hermanos, yo soy la última de los 12, la pequeña de todos. Entonces ella se dedicó a trabajar para darnos todo lo que ella pudo para sacarnos adelante, que estudiáramos. Ya los que quisieron estudiar, pues estudiaron, los que no, pues no. Entonces, pero yo vivía una doble vida. Yo en mi casa era una persona y afuera era otra. Mi mamá nunca supo que yo hacía drogas, nunca supo que me alcoholizaba mi mamá, porque yo lo ocultaba muy bien. Yo creo Sumamente inteligente. Sí, de verdad que mi mamá no se daba cuenta. Aparte que era una persona muy estricta, no nos dejaba mucho salir. Nos tenía controlado el tiempo, entonces el tiempo que ella me dejaba salir yo lo aprovechaba para hacer cosas terribles. Entonces, pues así fui creciendo. Yo misma me dañaba para hacerle creer a mi mamá que otra persona me hacía daño para yo poder seguir en esa vida, ¿verdad? Una pregunta, Silvia. Sí. ¿Con qué droga fue con la que tú comenzaste a consumir? ¿Qué droga era la que consumía tu hermano? Mi hermano consumía primera, pues lo que es la marihuana, ¿verdad? Eso era muy común en aquellos tiempos, entonces. ¿Y eso fue lo primero que tú comenzaste a consumir? No, lo primero que consumí fue el tabaco, a escondidas de mi mamá, y luego ya fue esa otra sustancia, y de ahí me fui con otras drogas que en aquellos tiempos se usaban mucho, que eran pastillas, Okay. que eran. Y en el tiempo que tú te drogabas y todo, o que tú tomabas, dices, ¿tu mamá no se daba cuenta? No se daba ¿Y cuenta. por qué no se daba cuenta? O sea, si vivían en la misma casa, ¿cómo lo hacías tú para que no se Porque diera cuando yo cuenta? llegaba a casa ya ella estaba dormida. Entonces, O sea que a la hora que tú llegabas, ¿tenías tú la autorización y el permiso de tu mamá para llegar tarde a tu no casa? era tan tarde que yo llegaba a casa, sino que ella se dormía muy temprano porque tenía que salir a trabajar muy temprano. Porque eran 2 hermanos, ¿verdad? Éramos 12, Sí. sí. Entonces, algunos ya estaban grandes y algunos casados, pero los más pequeños pues estábamos en casa todavía. Y entonces, pues yo trataba de que ella no se diera cuenta. Siempre me encerraba en mi cuarto y ahí llegaba yo de donde llegaba o como llegaba yo me encerraba a llorar. Bueno, Silvia, Ajá. ¿y tu mamá en algún momento al ver me imagino que eras una niña, porque eras una niña, 10 años es Sí. una niña, ¿verdad? No Sí. podemos decir ni a una adolescente. Ujú. No notaba tu mamá o te preguntaba por tu actitud de que te apartabas, como dices tú, yo me metía a mi cuarto, me metía a mi habitación y me encerraba y pues llorabas, me imagino, no tenías una habitación solo para ti, porque en aquellos tiempos pues era muchos la familia, va, y nuestros padres, no sé si tu mamá viene de familia que en su tiempo también era de escasos recursos y vivían y dormían muchos hermanos en una habitación, cosas que también se Sí, daban eso a sí. veces al abuso, ¿ah? Sí. Cuando era mucha la familia, Sí. ¿ok? Porque yo he escuchado testimonios así, no estoy diciendo que este sea tu caso, pero ¿cómo lograbas tú para que, o tu mamá no se daba cuenta, tu tristeza o lo cohibida que tú eres, o era porque eran demasiados hermanos? No, gracias a Dios que no tuvimos esa de estar todos juntos en un cuarto. Gracias a Dios, porque mi mamá siempre, como lo dije anteriormente, ella siempre se preocupó por darnos lo mejor y tenernos un lugar donde pudiéramos estar cómodos todos, y siempre separaba a las mujeres de los hombres, ella era así. Pero cuando mis hermanos iban a la escuela, pues yo estaba en casa, porque algunos estudiábamos, unos en la mañana, otros en la tarde y así, entonces yo aprovechaba esos momentos. Entonces entendemos que usted cuando dice era una y lo era otra, quiere decir que en casa era la niña bien portada, Sí. y fuera de la casa era la niña rebelde. Ajá. Y en el momento que cruzaba la puerta a su casa se convertía, era la niña bien portada, Sí. que la mamá necesitaba ver, y con eso era suficiente. Sí, porque aparte es que mi mamá era estricta, mi mamá sí nos decía, te voy a castigar, ella no se quedaba en la amenaza, ella lo cumplía. O sea, ella sí nos daba nuestros golpes para que nosotros, en su, no podría decir ignorancia, pero en su querer tener unos buenos hijos, pues era estricta. Nos ponía restricciones y no nos dejaba salir tampoco con cualquier amigo. Entonces, a mí me gustaba mucho la escuela, a pesar de que yo empecé en ese mundo, me gustaba mucho la escuela. Sé que Dios me dio esa inteligencia y no, yo nunca me escapé de la escuela, porque me gustaba la escuela. Era buena deportista también, a pesar de todo. Era buena deportista, pero poco a poco me empezó a envolver más eso, lo de las drogas, porque ya cuando llegué a la preparatoria,
pues ya empecé a dejar de ir a la escuela. ¿Entró a pandillas, Silvia? Sí, entré a pandillas. ¿En la secundaria o en la preparatoria? En la secundaria, después de secundaria. Porque ya era una señorita después Sí, de secundaria. sí, ya después de secundaria ya ya empecé entonces sí a juntarme en algún barrio, ¿verdad? en alguna esquina con personas que también. ¿Y qué es lo emocionante de estar en una pandilla? Porque ya usaba usted algún tipo de droga, o sea, ya no era la novedad, no, sino ya venía usted con ese tipo de gusto, digamos, o de antecedente, de hábito. Entonces, ¿qué es lo que la motivaba? ¿Realmente sí dicen que es como que la pandilla es como una familia? Pues se podría decir que sí, las cosas que yo buscaba ahí es estar con alguien, porque como todos mis hermanos ya estaban muy grandes, no convivían tanto conmigo. Entonces, estar ahí como pues me sentía bien, o sea, me sentía acompañada de alguna manera. ¿Y su mamá siendo estricta le permitió estar en pandilla? Porque no sabía. Wow, lo que se me hace aquí tan tremendo, Silvia. O sea, ¿cómo podías manejar con una mamá tan estricta, papás que están escuchando? ¿Okay? Porque yo sé que hay padres de familia que están escuchando. Fíjense en el testimonio aquí de nuestra compañera Silvia García, cómo dice ella que aún la inteligencia que ella tenía, ¿verdad? Por los estudios, por la escuela, pero también tenía una inteligencia y una astucia para poder manipular y manejar la situación en casa sin que su madre se diera cuenta. Apercibidos padres de familia que nos están escuchando, hay hijos también que tenemos en casa que saben manejar y que a veces los que al último nos venimos a dar cuenta de lo que está pasando y de la carencia y la necesidad que tienen nuestros hijos, venimos a ser nosotros los padres. Sí. Ella dice, fuera de casa era una persona y dentro de casa era la hija bien portada y la que obedecía a mamá. Tranquila. ¿Qué más nos comparte? Pero mira, hacer un paréntesis. Por ejemplo, ahorita dice Luz de la astucia. Yo entiendo ese punto, Luz. Y yo entiendo perfectamente a Silvia. Porque yo creo, a excepción de lo que ustedes piensen, que uno ya no nace ya nace con esa astucia. Uno ya nace, nomás da uno que la desarrolla. Y yo entiendo porque yo tengo situaciones de mi vida que yo hacía cosas no tan graves como las de Silvia, pero que yo hacía sin que mis papás se dieran cuenta. Es decir, que si me levantaban, me dormía yo a las 10 de la noche o 9:30, yo sabía la hora en que ellos estaban despiertos para levantarme a ver películas a la 1 de la mañana y no se daban cuenta. Yo sabía que a lo mejor podía decirle a alguna amiga que me esperara a las 12 de la noche en la esquina de mi casa y luego me regresaban a las 2 de la mañana porque no me dejaban ir a bailar. Entonces yo quería irme a bailar, pero yo pienso, y yo lo hice como 1 o 2 veces, porque de alguna manera algo me decía que si me llegaban a agarrar, la iba a pasar muy mal. Y aparte, no me la pasé bien en esos bailes. Entonces yo creo que también dependía de eso, ¿no? Pero bueno, ese es este asunto. A lo que yo voy es que digo yo que esa astucia y esa habilidad que tienes tú, como que de salir, como que de meter, como que de que ya viene, como que lees el pensamiento, eso yo digo que uno nace con esa personalidad y la va desarrollando, ya sea a conveniencia, para bien o para mal. Bien o para mal. Sí, así es. Yo veo que en esta parte es donde nosotros como padres tenemos que estar bien apercibidos, en la parte de ver las habilidades que nuestros hijos traen, precisamente para irlos a encauzar, ¿verdad? Así es. En lo bueno, para irlos a encauzar. Por eso que tan importante, y hay muchos padres que nos están escuchando y que dicen, vamos a meter a nuestros hijos en un deporte, vamos a ponerlos a hacer una actividad, porque son jóvenes, son niños, son niñas con mucha inteligencia, ¿sí? Entonces, como traen toda esa energía, traen toda esa forma de poder trabajar en su mentecita muchas cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué tan importante es ponerlos en lugares donde puedan ellos ser instruidos, ¿sí? Para poder desarrollarse, pero bien, encauzado, toda esa energía, toda esa inteligencia, todo lo que ellos traen. ¿Qué más nos puedes compartir aquí, Silvia, referente a tu vida? Ok, sabemos, ya nos compartes, entraste a las drogas, al alcoholismo, te escapabas de tu casa, tu mamá no se daba cuenta. ¿Llegó un momento y un tiempo en que tu mamá se dio cuenta? No, les voy a contar ya al final algo que mi mamá no se dio cuenta, más bien hasta que yo se lo confesé, pero ya en Cristo. De hecho, yo fui madre también muy joven, a los 14 años también, por causa de lo mismo, ¿verdad? Y por andar pues con personas igual, en el mismo ambiente, porque eso se encuentra uno, la verdad. Y yo no culpo tanto a mi mamá de no darse cuenta, porque ella,
acuérdense que nosotros no damos lo que no tenemos y que no hemos recibido. Así es. Y mi madre nunca, de ella nunca recibimos cariño ni amor así expresado como tal, ¿verdad? Como expresiones de amor, porque tampoco ella las recibió. Así eran las mamás, muchas de las mamás de antes así eran. Entonces, estas décadas ya hemos cambiado, ya pero hemos cambiado. Antes eran así. Eran así, o sea, cerradas, no te mostraban el amor. Tú sabías que te amaban, pero que querías a lo mejor escuchar de alguna manera que te dijeran que te amaban. Entonces, pues bueno, crecí así de esa forma, y cuando ya fui madre a los 14 años, de alguna manera un tiempo dejé esa vida, porque dije, no, ya soy mamá, me voy a dedicar a mi casa. Ya soy adulto. Ya, supuestamente, porque traía también un antecedente de cuidar bebés. Yo cuidé muchos niños de mis hermanas, entonces ya sabía cómo cuidar un bebé, cómo alimentarlo, todas esas cosas, aún siendo niña. Entonces, pero también me casé con una persona en la misma condición. ¿A los 14? A los 14 años. Ok, Silvia, ¿y te casaste o solamente te juntaste con él? No, me casé, sí me casé. Sí te casaste. Bueno, me fui con él, pero me casaron mis papás, me encontraron, me encontró mi hermano, el que pasó con el Señor, con el que yo me drogaba también, porque lo hacíamos dentro de la casa de mi mamá cuando mi mamá no estaba, mi hermano y yo. Eran cómplices, pues. Sí, él era pues mucho más grande que yo, entonces, pero supuestamente me cuidaba mucho mi hermano. En su sabiduría. Sí, y como él también era de pandillas, y era una de las pandillas también muy fuertes de aquí de Juárez, que eran las del Puente Negro, entonces a él lo respetaban mucho en muchos barrios, entonces de alguna forma me protegía porque no me podían hacer nada por él, entonces pues ya estando dentro de un matrimonio, pues yo pensé que todo iba a ser diferente, pero no. Porque cuando las dos personas o las dos partes están en ese mismo mundo, pues las cosas no funcionan bien. ¿Cómo es un matrimonio de adolescentes? Porque eran adolescentes. Sí, bueno, él era 2 años más grande que yo también. Pues era joven, sí, era un joven también. Sí era trabajador, eso yo se lo he reconocido siempre, un hombre trabajador, pero pues estaba también con el alcohol y las drogas, entonces pues yo decía, bueno, si yo dejé por mi casa eso y él no, empezaron los pleitos. Yo sé que todos los matrimonios son diferentes, aún dentro de este ambiente de drogadicción o alcoholismo, son diferentes. Entonces, pero a mí no me gustó que él no quisiera dejar aquello por su familia. Y empezaron los pleitos, los golpes, maltratos, todas esas cosas, agresiones, más de mi parte física hacia él que él hacia mí, ¿verdad? Sí, él me golpeaba, pero yo usaba objetos cortantes para agredirlo a él también. Entonces, pues se destruyó mi matrimonio. ¿Cuánto duró? 1 año y medio. Lo que tenía mi hija, eso, yo ya no soporté, entonces me salí de esa relación. Y decidí ya no, pues, a seguir adelante con mi hija, ¿verdad? Trabajar y cuidarla. Me fui a vivir otra vez con mi mamá. Y mi mamá, pues, me dijo, ok, ya tiene su niña, pero conmigo yo no le voy a cuidar a su niña. Yo no sé cómo le va a hacer usted, pero usted se va a hacer cargo de su hija. Entonces, fui responsable, pero yo todavía agarré más fuerte después lo que era el alcohol. Ya no tanto las drogas, era más el alcohol. Entonces, en ese tiempo ya mi mamá ya me dejaba salir más tiempo, por así decirlo, los fines de semana que me iba yo a los bailes, como decíamos. Y andaba, eso es normal de andar en esa vida, con una persona y con otra. Pero eso hay algo que me diferenciaba un poquito de mis otras amistades, que a mí no me gustaba andar de persona en persona. Yo siempre pensaba en mi hija, pero había algo que siempre llegaba yo de ahí y decía, algo me falta. Llegaba yo en las madrugadas muy, muy tomada, demasiado tomada. Hubo ocasiones que mi mamá me fue a buscar en las madrugadas a los salones de baile y en ese tiempo sí ya ella pues ya se había dado cuenta de poquito de lo que yo hacía, pero no suficiente. Hasta que mi vida se fue otra vez decayendo de todo eso, pues volví otra vez con el papá de mi hija. Nos fuimos a vivir a la ciudad de Denver, Colorado, porque él me dijo supuestamente que ya había cambiado, que ya era otra persona, pero no. Me engañó para que yo me volviera a ir con él. Yo
yo lo dejé de amar y yo le dije, ¿verdad? Yo voy a volver contigo, pero pues solamente por mi hija. Error que cometemos las mujeres cuando decimos, no voy a dejar al papá de mis hijos por mis hijos, o voy a regresar con él por mis hijos. No, es algo que la verdad no. Como dice esto, error, y más que error. Y más si no tenemos al Señor, es un error. Ya cuando tenemos al Señor es diferente, porque yo sé que el Señor restaura. Entonces fue muy duro porque fue peor porque ahora el abuso que yo sufría sexualmente era por parte de él, porque tenía que haber golpes para que yo pudiera estar con él, porque mi posición era, tú y yo somos esposos ante la sociedad, ante la gente, nuestras amistades, la familia, pero en la intimidad tú y yo no somos nada. Yo le decía, yo solamente voy a estar contigo por la niña, porque yo no quiero darle otro papá a mi hija. Y como ellos son sexuales, pues... Sí. Qué tremendo, estoy escuchando, pero hay una parte que me toca ahorita y que es tan cierta lo que tú compartías ahorita, Silvia, un poquito atrás, en cuanto a los padres. Sí, es verdad. Yo sé que hay gente que nos está escuchando y qué tan importante es que nosotros como padres podamos expresar a nuestros hijos cuánto les amamos y que nos preocupan y que estamos con ellos, que no están solos, que son amados por nosotros. Yo sé que en aquellos años, en aquellas temporadas, ¿verdad? Nuestros padres pues tenían muchos hijos. Tú dices que vienes de una familia de 12 hijos. Yo soy de la más chica también, de 16 hijos, que mi madre se le murieron como 7 hijos y nomás vivimos 9, ¿sí? Uh-huh. Y yo sé que hay personas que nos están escuchando de aquellos años más atrás, que también vienen de familias grandes, ¿sí? Donde las madres tenían muchos hijos, porque también los médicos les recomendaban los hijos que Dios les dé, y no pueden dejar de tenerlos. Entonces para ellas sí era muy difícil, y aparte, como compartías tú, madres que también vienen con un trasfondo de rechazo de una familia disfuncional, donde tampoco se les expresó el amor, donde tampoco fueron amadas, sí. Entonces todo lo que nosotros traemos en nuestra vida, o lo que nos marcó en nuestra vida, lo venimos trayendo hacia nuestros hijos, hacia nuestras generaciones, sí. Venimos marcando nuestras generaciones, sí. Y padre, yo sé que me están escuchando, qué tan importante, si es pueblo de Dios o personas que no tienen al Señor en su corazón, muéstrele a su hijo, muéstrele a su hija cuánto lo ama, qué tan valioso es para usted, uh-huh, aún en medio de sus errores, sí, así que cometan los hijos, que se equivoquen en su escuela, que saquen una mala calificación, anímenlos a ser mejores, pero con buenas palabras, con un abrazo, exprésele qué tan importante es para usted y qué tan valioso es, y tenerlo como parte de su familia, así, y qué orgullosa se siente de ese hijo, de esa hija. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace muchas veces que los hijos busquen las drogas y se vayan tanto a la prostitución como a las drogas, como al alcoholismo, y busquen amistades donde quieran ser aceptados. Tú compartías ahorita de las pandillas, y que dices, ahí pues me sentía como bien. ¿Por qué? Porque te sientes bien acogido con las amistades y platican lo mismo, y te sientes a gusto, ¿no? Sí. Ok, Silvia, ¿y algo más de lo que tú tengas que compartirnos referente a eso? Bueno, después de tu relación con el padre de tus hijos, que dices que ya no se pudo su relación. ¿Cuánto duró su segunda? La segunda vuelta, como la segunda vuelta, ándele. Sí, duró, ¿qué serían? No me acuerdo si unos 4 o 5 años, no, sí fueron más años, como 7 años, yo creo. Y durante estos 7 años estuvo usted sufriendo el acoso, y pues ha de ser bueno, bien tremendo. De todos esos años no todos fueron así, porque en ese inter conocimos del Señor. Okay. Entonces, pero sí los primeros años, yo diría como unos 3 años, sí fueron terribles, porque pues no era vida, no era vida, era sufrir, era estar como con una persona que no conocía. ¿Y tuvo más hijos con él? Sí, y los hijos que tuve los deseé, eso sí, mis hijos los que yo tuve los deseé, porque yo le decía a Dios, Señor, yo quiero otro hijo. Y es más, yo le decía, todavía no conocía a Dios, y le decía yo, Señor, quiero tener un hijo. No, sí, ya lo había conocido, le decía, y lo quiero tener así en este mes, y en ese mes tenía yo, sí.
Entonces tuve otros 2 hijos más, de los cuales estoy muy, muy orgullosa de mis hijos. Bueno, uno ya está con el Señor, que es parte también del testimonio que tengo. Había una pareja que teníamos de amigos nosotros en la ciudad de Denver, Colorado, porque yo me trasladé para aquel lugar para volverme a juntar con él. Y cuando estábamos en la ciudad de Denver, él tenía esas amistades, ese matrimonio, eran igual que nosotros. También tomaban, también se drogaban. La mujer de ese matrimonio, ella en vez de tener plantitas como nosotros en la casa y regarlas, no, ella tenía las plantas de la marihuana en la casa. Ella ahí las cultivaba, sí, pues porque eran igual que nosotros. Gustos afines. Sí, entonces, pues era muy difícil, y con ellos pues nos sentíamos a gusto, pero hubo ocasiones que veníamos en la carretera, y en la carretera, adentro del carro, en un freeway, él venía golpeándome, por lo mismo, porque él sentía que yo no lo amaba, y él sentía mi desamor hacia él, y es difícil estar con una persona que dejas de amar, y es muy difícil volver a amar como al principio, porque yo siempre tuve en mi mente y en mi corazón, aún sin conocer a Dios, que yo me iba a casar una vez y para siempre, yo no quería tener más personas en mi vida, pero bueno, sucedió esto y así estamos hoy. Silvia, sí. ¿Y cómo vino Jesucristo a la vida tuya y de tu esposo? Porque compartes que el Señor vino a la vida de ustedes. Así es. Bueno, después de vivir todos esos sucesos con esta otra pareja también, fue un domingo que llegamos a visitarlos y ella tenía una música muy diferente. Y yo decía, pues, ¿qué música? ¿Quién era ella? Ella, la amiga, sí, de ese matrimonio que también está, ajá. Sí. Llegamos a visitarle ese domingo, pues éramos muy amigos, y yo escuché una música extraña que yo nunca había escuchado. Ella tenía una alabanza que era la de inspiración, se llama Él me levantará. Uh-huh. Nunca se me olvida. Muy viejita y muy viejita, sí, era una administración muy tremenda. Y nos abrió la puerta muy contenta, muy feliz, y me dijo, pásele, me decía ella, y quiero compartirles algo, y nos empezó a hablar de Jesús, nos empezó a decir, mi hermana es cristiana y me llevó a la iglesia, ya acepté a Cristo, y nos empezó a dar testimonio, y yo la miraba así como diciendo, ¿y esta loca que trae? Y yo decía, ¿de cuál fumaría? Decía yo, porque es común en nosotros cuando vemos que un drogadicto, un alcohólico cambia de repente así, y lo ves y dices, pues, ¿qué le pasó a este, verdad? O está hablando cosas que jamás ha escuchado. Y ella nos empezaba con tanto entusiasmo a compartir del Señor. Y yo le decía a mi esposo en aquellos años, no, vámonos, porque está loca, quién sabe qué trae. No, que mira, que Silvia, que Dios te ama. Y ella se dirigía mucho a mí, que y le decía, sí, está bien. Y bueno, ya nos vamos, y me fui. Nos fuimos de la casa, pero ella no quitó el dedo del renglón. Me acosaba de día y de noche. Pero yo sé que era el Señor el que me acosaba. Claro. Ella me hacía pasar vergüenzas. Ella se ponía afuera en la calle de mi casa y me gritaba, Silvia, Cristo te ama y te quiere cambiar. Y yo, está loca, qué vergüenza. Otra vez de cuál fumó. Sí, y yo decía, no le voy a abrir. Me decía, yo sé que estás ahí, pero le estás cerrando la puerta a Cristo. Y empezaba. Y así fue por 3 meses. 3 meses ella me llamaba y yo decía, híjole, es Leti, se llama Leti. Si me escucha Leti un día, te amo. Ella está en Denver todavía. Y me llamaba y yo dejaba que la contestadora le contestara. Y me decía, sé que estás ahí, me estás oyendo. Y mira, y me ministraba. Hasta que un día dije yo, me tiene cansada. Le voy a contestar, le contesté. Qué bueno que me contestas. Y me dijo, te quiero invitar a la iglesia para que conozcas a Cristo. Y yo le dije, es que eso no es para mí. Dijo, no, sí, mira, es que Él te ama, ¿no? Porque aún mi forma de vestir pues era diferente. Yo casi andaba desnuda. ¿Por qué? Porque cuando uno conoce al Señor, uno quiere atraer la vista de la gente del sexo opuesto. Y camina uno así vacío, camina uno pues sin una dirección, totalmente perdido, como dice la palabra. Y le dije, ok, voy a ir contigo. Le digo, pero ¿cómo me he visto? Dijo, vete como tú quieras, nadie te va a decir nada. Y yo decía, no, pues voy a estar en una iglesia, tengo que ponerme alguna ropa decente. Fui y me compré algo, pero también era una minifalda. Pero dije, ahí voy. Pues resulta, lo grandioso es que en el trabajo del papá de mis hijos, un hermano ya lo había invitado a la iglesia.
Dios estaba trabajando. Dios estaba trabajando en nosotros, tenía algo para nuestra vida. Ay, qué hermoso Dios. Y cuando llegamos a esa iglesia, vaya sorpresa que nos llevamos. Su amigo estaba en esa iglesia. Y le dice, Armando, ¿qué estás haciendo aquí? Lo dice, ¿y tú qué estás haciendo aquí, hijo? Pues aquí es la iglesia donde yo te invitaba. Y llegamos ahí. Ese día él se convirtió, el papá de mis hijos, yo no. Un corazón más durito. Pero él se convirtió, yo no. Ujú. Yo le dije, no, este está loco. Dije, yo quiero seguir dándole vuelo a la hilacha, decía yo dentro de mi interior. Y estando ahí dentro de la iglesia, yo me burlaba de las hermanas, yo me burlaba de todo mundo. Era una iglesia de más de 500 personas, muy grande, está en la 32 y Bryan. Mi pastor Carlos todavía vive, toda se ministra allá. Y yo decía, qué gente tan loca. Decía, no hombre, no están locos. Decía, yo me burlaba mucho de ellos. Bueno, sin darme yo cuenta, empecé yo a cantar los coros. Sin darme cuenta, empecé a aplaudir. Y un bendito día que estaba predicando el pastor, le tocó predicar. Ya le había tocado, pero ese día era mi día. Y yo no lo sabía. Me pasó como la samaritana. Aquella mujer iba cada vez al pozo a traer agua. Pero ese día que se encontró con Jesús, jamás se lo imaginó. Que su vida iba a dar un giro tremendo y que iba a ser diferente. Y eso sucedió conmigo. Ese día estaba predicando el pastor. Y yo recuerdo que hablaba toda mi vida. Yo decía, ¿cómo es que este hombre sabe? Si nadie me vio lo que yo hacía. Yo estaba molesta, Luz, estaba muy molesta. Yo decía, ¿por qué vinieron a decirle todo lo que yo hago? Y decía, ahorita que yo salga, yo era muy peleonera también. Y yo decía, ahorita que yo salga de este lugar, yo voy a agarrar a esa persona a golpes por venirle a chismear al pastor. Es ¿Quién pensaba que era? ¿Su amiga? No, porque Nadie. ella no conocía. Ajá. Porque yo volteaba y decía, ¿quién vino a chismearle? ¿Quién vino y le dijo al pastor lo que yo hago en tinieblas, o sea, a escondidas? Porque hay cosas que nunca he hablado en mi vida que son vergonzosas que yo hice y que supuestamente yo me escondí para que nadie me viera, pero había uno que me miraba. Así es. Y cuando el pastor estaba predicando, yo decía, ¿por qué sabe? ¿Por qué él sabe lo que yo hice? Y yo no me daba cuenta que era Dios que me estaba confrontando con mi pecado, con mi condición. Y yo decía, no, es que yo ahorita yo me voy a desquitar. Bueno, cuando él seguía predicando y mi corazón empezaba como a arrugarse, mi corazón se empezaba así a contristar y yo empezaba a llorar, más que ahorita. Empezaba yo a llorar, pero así tan fuerte que yo me limpiaba y decía, no, yo no voy a llorar como estas mujeres, no, eso no es para mí. Pero Dios estaba hablando a mi corazón y estaba hablando a mi vida y él me estaba diciendo cuánto me amaba, pero que tenía yo que dejar ese camino. Pues yo no me di cuenta que en medio de la predicación, yo me levanté, a mí se me olvidó toda la multitud que había. Yo me levanté, yo me dirigí a ese altar y me hinqué, me hinqué. Y ahí estando ahí yo le pedí perdón a Dios. Yo no hice una oración de fe, nadie impuso manos, solamente fue el Espíritu Santo y yo. Y yo le dije, Dios, perdóname todo lo malo que he hecho. Cambia mi vida, le dije, yo estoy cansada de ser la mujer que soy, ya no quiero ser así. Fue todo lo que yo le dije a Dios y lloré y lloré. No me di cuenta cuando se acabó el culto y cuando salí yo de ahí, yo salí diferente, muy diferente. Mi vida dio un cambio terrible. Desde ese día yo jamás volví a usar una droga, jamás volví a tomar alcohol, jamás volví a fumar, porque de hecho yo fumaba tanto que como los cigarros ya no me hacían efecto, yo empecé a fumar puros. Es más fuerte el puro. Es más fuerte el puro. Entonces, así llegó Jesús a mi corazón y mi vida fue transformada. ¿Y su compañero? También. Pues él ya era cristiano, yo ahí me convertí. Entonces hubo un cambio en sus vidas. Hubo un cambio en nuestra vida, pero el amor hacia él como hombre no cambió jamás, por más que yo pedí a Dios. ¿Nunca te hablaron sobre el perdón para
para tu esposo? No, para sí, tu sí. pareja? De hecho, yo lo perdoné y lo perdoné. O sea, yo sí, de hecho, yo lo veo, yo puedo hablar con él bien. La diferencia es que él conmigo no puede hablar, porque después él se apartó del camino. Eso ya es parte del testimonio ya en el Señor, más fuerte. Y así cambió mi vida. Dios dio un cambio tremendo. O sea, ya a mí, si el enemigo viniese a ponerme aquí todo aquello que yo consumía, para mí ya no tiene valor. No, ya no tiene valor. Uh-huh. Ya no tiene valor, porque realmente fue un cambio radical. Por eso cuando yo iba a las prisiones, porque duré 16 años ministrando en las prisiones, en las preventivas, en los centros de rehabilitación, en las calles, en los camiones, yo siempre le decía a la gente de los centros y de las prisiones, si tú no eres sincero con Dios, siempre vas a estar en el mismo hoyo. Porque puedo venir cada semana y predicarte y te voy a encontrar aquí. Porque no es que tú hagas una oración que te digan que hagas, tú tienes que tener sinceridad en tu corazón hacia Dios. Tienes que ser sincero para que haya un cambio. Por eso a veces yo digo, y lo he visto, digo, si no eres sincero con Dios, no sales de ahí. Es nada más es como un círculo. Sí, te autoengañas. Sí, para... Tiempos buenos, tiempos malos, tiempos buenos, tiempos malos. Y yo siempre les he testificado, yo no necesité ni terapia, ni consejería, ni ir a Alcohólicos Anónimos, que no es malo, ni a un centro de rehabilitación, que no son malos, pero el hombre nunca va a poder cambiar el corazón del hombre, nunca. Porque el único que conoce el corazón del hombre es Dios. Él sabe cómo está, por eso dijo el profeta Jeremías, engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Solo tú, Jehová. Entonces, como Él lo conoce, Él sabe de lo que necesitamos. Y la palabra es poderosa para cambiar la vida de un hombre, de una mujer, de un joven, como sea la condición, no solamente de un drogadicto, de una prostituta, no solamente de esas personas, porque me he encontrado gente que dice, no, es que ustedes los cristianos solamente son para los viciosos. No, hay gente que está amargada, hay gente que está llena de rencor, de amargura, gente que tiene deseos de venganza, odio, y eso no se quita con una terapia. Eso se quita con el poder de la palabra de Dios. Hay algo bien importante que compartes tú ahorita, Silvia, cuando verdaderamente el corazón es sincero y cuando el corazón de aquella persona o la vida que estás viviendo ya no le encuentras sentido y te cansas, dices, ya no quiero esta vida, ¿verdad? Entonces tú llegaste a un punto en tu vida en el que tú dijiste, yo ya no quiero esto. ¿Sí? Ya no quiero esto para mí. Ok, te invitan a la iglesia, ¿sí? Y de ahí una lucha. ¿Por qué? Porque siempre que Dios va a tocar la vida de una persona, y yo sé que radio escucha, ¿sí? Siempre que Dios va a tocar tu vida y tiene un propósito para tu vida, siempre el enemigo va a atacar tus pensamientos, va a atacar tus emociones, te va a poner luego que no. Que no aceptes eso, que sigas con tu vida, que estás mucho mejor todo lo que tú estás viviendo, aunque tú estés sufriendo, aunque como decía Silvia, traigas amargura, traigas resentimiento, o a lo mejor te refugias en la droga o te refugias en el alcohol para seguir adelante, ¿sí? Pero cuando realmente tu corazón se abre y realmente dices, yo ya estoy cansado de vivir esta vida, es cuando realmente Dios toca la vida de aquella persona y entra en su corazón. Y dice Silvia, yo no necesité una terapia, no necesité nada para poder verdaderamente haber un cambio en mí. ¿Qué nos puedes compartir, María Elena, referente a esto? Pues hay mucho que compartir, solamente que nos quedan 8 minutos. Yo creo que vamos a tener que invitar nuevamente a Silvia, ¿verdad? Y aquí lo importante que yo veo de Silvia es que es una persona muy fortalecida. A mí me da la impresión, yo no la conozco, es la primera vez que yo comparto tiempo con ella, pero me da la impresión que es una persona muy fortalecida y que puede dar mucho. Yo me imagino, Silvia, que cuando usted estuvo, como dice, que tenía 16 años visitando a la gente, yo me imagino que el Señor ya había procesado tanto con usted que usted tenía las palabras adecuadas para esa persona. Entonces Dios va sembrando fruto, va sembrando semilla para que nosotros demos fruto. Exacto. Sí. Bueno, pues como decía aquí nuestra compañera María Elena,
ha sido un gusto, Silvia, para nosotros poderte tener aquí en este programa, ¿verdad? De Dios de Impacto. ¿Por qué Dios de Impacto? Porque cuando Dios impacta una vida, así como impactó tu vida, la vida de nuestra compañera María Elena, mi vida y la vida de varios radioescuchas o personas que estás escuchando y que no has abierto tu corazón a Jesucristo, que estás batallando con alguna adicción, en el alcoholismo o en alguna situación en tu familia, con algún hijo, déjame decirte, como vemos nosotros aquí, podemos testificar, Jesucristo es la respuesta. Queremos aprovechar también este espacio, si vamos a tener la oportunidad de volver a tener aquí a Silvia, si ella nos permite y nos puede dar otro espacio. Comentó que venía cosas más fuertes, sí, entonces exacto. Como que ahorita es como el preámbulo de a donde vamos a tener que llegar. Amén. Exacto, claro que sí. También queremos compartir que tenemos en puerta, ¿sí? Sí, así tenemos es. En puerta nuestro primer congreso de solteros y solteras, ¿sí? Del Ministerio de Mujer a Mujer, ¿sí? Queremos aprovechar para hacer, ¿verdad?, una invitación a aquellas personas del Paso, Texas, de Nuevo México, de aquí de Chihuahua, de Ciudad Juárez, que nos están escuchando, para que vayan a recibir esta palabra, estas herramientas, porque quiero aprovechar este momento y este espacio, aparte de que nos quedan 5 minutos, porque hay algo bien importante que ahorita nos compartía Silvia, ¿sí?, sobre que ella no pudo recibir el amor, y sí, en cierta manera se genera un rechazo, y el rechazo es algo que nos marca, ¿sí?, en nuestra vida, y que también en cierta manera nos va a contribuyendo para que nuestra vida no sea plena y completa. ¿Por qué? Porque tu mamá quizás, Silvia, no recibió el amor, ¿sí? No fue formada en un hogar con amor, hubo también rechazo. A lo mejor a veces traemos el rechazo desde el vientre de nuestra madre, porque no fuimos deseados, no fuimos planeados. Ahorita tú nos compartes una hija, a lo mejor no planeada por la situación, por la vida que viviste, pero tus otros 2 hijos ya fueron planeados y ya fueron deseados, ¿sí? Entonces en este congreso de solteros y solteras que nos estén escuchando, pastores que nos estén escuchando, se van a dar talleres, ¿sí?, herramientas muy importantes en las que se van a tocar para poderles ministrar directamente el alma a aquel soltero, a aquella soltera, para prepararlos para una segunda oportunidad. Aquí María Elena nos va a compartir. Sí, va a haber, antes que todo, quería yo platicar con Silvia, si nos permite el próximo sábado, Silvia, para continuar. Si quiere, piénselo en menos, dice en un momentito. Sí, En relación al congreso, sí vamos a trabajar, es el primer congreso de solteros y solteras, entonces va a haber una mecánica donde vamos a saber si ser soltero es un mito, cuáles son los mitos, de alguna manera sanidad interior, situaciones como sequedad espiritual, algunas cuestiones sexuales, algunas cuestiones de familia, abusos, abandonos, injusticias, traición. O sea, es como una caja de Pandora donde usted va a abrir, usted va a poder ser sanado si usted es soltera y si es soltero. Okay. Y también, ¿por qué no va? Para poderte dar la oportunidad y no llevar esas maletas, ese dolor a tu segunda oportunidad, si eres un hombre o una mujer, que yo sé que estás esperando en el Señor, que has estado orando por ese compañero, por esa compañera, ¿sí? Entonces no vayas con todas esas maletas que ya no te corresponden y que ya no tienes que llegar a esa segunda oportunidad que Dios tenga en puerta para tu vida. Va a ser en la iglesia... Ay, ahí sí, Centro 7 y 8. Centro Cristiano Vida Nueva. Vida Nueva. Okay. ¿Está ubicado, Silvia? En Piedras Negras y Juan Kepler, atrás de Walmart Ejército Nacional. Exacto. Así es. Ok, va a ser el día, ¿qué 7 día? y 8 de junio. Aquí en Radio Chiquina van a estar constantemente poniendo publicidad, van a estar escuchando para que usted, si de alguna manera usted no tuvo algún dato, se le perdió algún dato importante, es el 7 y 8, y aquí en Radio Chiquina van a estar poniendo el spot para que usted pueda estar continuamente escuchando. Perfectamente. El día 7 comienza a las 5 de la tarde. Pueden adquirir su boleto y pagar su boleto, que es el costo de 100 pesos, o sea, un precio accesible, que nos generan ciertos gastos, ¿verdad?, por tener el congreso, y es para cubrir esos gastos. Costo de recuperación, lo que se llama. Exacto. Y el día 8 va a comenzar desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Créanme que va a ser de mucha bendición, vamos a ser muy bendecidos todos, ¿sí? Y donde van a tener la oportunidad de escuchar también un testimonio de poder. Bueno, vamos
aprovechar. Tenemos a nuestro hermano, dice, es drogadicto, borracho, tiene 2 pequeñas, me gustaría me ayuden a orar por él, no quiero que pierda su familia. Se llama Jorge Rosas, nos está escribiendo Pedro Rosas. Perla Palacios dice, qué hermoso testimonio, hermana, siempre alienta a escuchar testimonios. Saludos a las 3. Dios les bendiga. Saludos, hermana Perla Palacios. Teresa Solís, saludos desde El Paso, Texas. Dios les bendiga, hermanas. Sigan adelante. Teresa, si tiene gente conocida, solteros y solteras, mándenoslos el día 7 y el día 8 aquí a Ciudad Juárez, a Centro Vida. Silvia, ¿sí va a poder estar con nosotros el próximo sábado? ¿O no? Primeramente, sí. Aquí vamos a tener a nuestra hermana y invitada Silvia para el próximo porque viene lo más bueno, sábado. Dice Silvia. Sí, porque me brinqué un poquito de algo importante también. Claro que sí. Si gustas, Silvia, hacer una oración por la persona que están pidiendo para Amantísimo Padre Celestial, Señor, en esta hora estamos delante de tu presencia, Señor, y nos unimos, Señor, orando y poniéndonos en la brecha, Padre, por esta persona, Señor, que está viviendo, Señor, esa vida de drogadicción, aprisionado y atado, Señor, a esos vicios, Padre. Yo te ruego que por el poder de tu palabra, Señor, y que por el Señor, el poder, Señor, de tu nombre, Padre, él sea libre. Tú pudras todo yugo de esclavitud, Señor, y sean rotas las cadenas y toda atadura en la vida de él, Señor, que como lo hiciste conmigo y con muchos, Padre, lo puedes hacer por él. No permitas que a través de esto él pierda su familia, Señor, sino que tú restaures, que tú obres de una manera poderosa, Padre, y a cada uno de los que han pedido oración, Señor, en esta tarde, Padre, que han escuchado, Señor, porque tu poder es grande, tu poder no está limitado, Señor, y donde quiera que se encuentre cada persona, Señor, sean tocados, hermanos o hermanas, sean tocados sus familias, Padre, en el nombre de Jesús. Tú eres obrador de milagros, para ti no hay imposible, Señor. Somos testimonio vivo de tu gracia, de tu amor y tu poder, Padre, que se haga conforme tu voluntad y tu misericordia en la vida de este varón. Sácalo, rescátalo, Padre, sácalo de esas tinieblas y tráelo a tu luz admirable, Señor, para que conozca, Padre, tu amor, para que conozca tu poder y él pueda dar testimonio, Señor, que tú eres el único que puede librarlo y que pudo sacarlo, Señor, donde sus fuerzas no han podido, Padre. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado, Señor, a quien damos gloria y honra y alabanza, Padre Santo. Gracias te damos en esta hora, mi Dios. Amén, aleluya. Amén. Y así, de esa misma manera, pues vamos a quedar despedidas por este día de este programa Dios de Impacto del Ministerio de Mujer a Mujer, y estaremos el próximo sábado, primeramente Dios, siguiendo con la continuación con nuestra hermana Silvia García. Si gusta, nos vemos pronto, hermana. Tenemos una cita el siguiente sábado. Bendiciones. Silvia, Gracias. bendiciones. Gracias por habernos escuchado. Señor les bendiga y les guarde. El Señor les bendiga. Amén. Gracias por acompañarnos al final de tu programa. Dios de Impacto. Dios de Impacto. Te esperamos en la siguiente emisión. Si te perdiste este programa, busca la repetición en Spotify como Shekinah Podcast y en YouTube en Shekinah Radio 95.1 FM. Comparte. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga. La gloria del Señor es muy impresionante. Su poder es inigualable. Descarga la app desde Android o iOS. Solo búscanos como Shekinah 95.1 FM y escúchanos en cualquier lugar. Somos una radio que a través de su contenido